Seguramente habrás escuchado, al menos en alguna ocasión, eso de que hay que leer diferentes medios de comunicación cada día, porque si no lo hacemos, podemos caer en el error de sesgar poco a poco nuestras opiniones y ser menos propensos a escuchar las que difieran de las nuestras. Pues bien, esto es así, y tiene un nombre: cámara de eco. Este término es básicamente una analogía de lo que sería una cámara de eco como tal, donde tú, al estar dentro, bloqueas todos los sonidos externos a la cámara y únicamente escuchas tu voz rebotando constantemente. Pues la cámara de eco respecto a la información es sencillamente lo mismo. Esto vendría a decir que las personas vamos invirtiendo cada vez más tiempo en periódicos, programas de televisión, eventos e incluso amistades que piensen de manera similar a la nuestra. Por lo que, al final, en nuestra cámara de eco, aparte de escucharnos a nosotros mismos, escucharíamos otras opiniones también, pero que estarían alineadas con nuestras creencias y opiniones. Con la llegada de las redes sociales se creía que esto podría cambiar y que sería más fácil que por Twitter y Facebook viésemos comentarios y noticias que no entrarían en el marco de nuestra ideología. Sin embargo, lejos de ser así, seguimos encerrados en nuestra cámara de eco. Tan solo hay que echar un vistazo a la gente que decide seguir en Twitter, a quien decides bloquear para no ver sus tweets, y algo similar pasa con Facebook, aunque de manera más pasiva. En Facebook, aunque no acabes borrando o dejando de seguir a ciertas amistades, esta plataforma tiene un algoritmo por el cual verás con menos frecuencia aquellas publicaciones de personas a las que nunca les das like. Por lo tanto, Facebook nos crea nuestra propia cámara de eco en su plataforma. Así, si sueles dar like a las publicaciones de una persona que está en contra del aborto y postea noticias sobre el tema, será más probable que te aparezcan primero esas publicaciones y acabes leyendo esas noticias. Y por otro lado, si sueles dar like a las publicaciones de alguien que está, por ejemplo, a favor de la acogida de refugiados, pasará lo mismo. Verás primero sus publicaciones y las noticias que esa persona ponga. Vale, muy guay todo esto, Karim. En parte ya podía suponerlo, pero ¿esto en qué me afecta? Bueno, si cogemos los dos ejemplos anteriores y los cambiamos un poco, seguro que visualizamos mejor lo que ocurre. Imagínate que en el primer ejemplo, la persona postea únicamente noticias de medios definidos como de derechas, y que en el segundo ejemplo ocurre lo contrario, postea noticias de medios de izquierdas. Esto a lo que nos lleva es a que la población, nosotros mismos al final, acabemos más polarizados. Es decir, que buscaremos cada vez más rodearnos de aquello que vaya en línea con nuestra forma de pensar, lo que a la larga hará más difícil que tengamos más puntos de vista a la hora de reflexionar sobre un tema y aceptar ideas de los demás. Digamos que buscaríamos más reforzar constantemente nuestras opiniones antes que intentar ponerlas en jaque. Y ya para terminar, tan solo quiero decir que, en mi opinión, no es malo que estemos en cámaras de eco como tal, siempre y cuando seamos conscientes de ello y pasemos un filtro de juicio crítico a la información que absorbamos. Es lógico que queramos estar donde más cómodos nos sentimos, pero debemos salir, al menos de vez en cuando, de esa zona de confort. Espero que os haya gustado el vídeo y espero vuestros comentarios sobre este tema.